Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al programa de salud de esta casa Cita Previa. Hoy vamos a hablarles de dos fármacos en los que está investigando la Universidad de Burgos para la diabetes. Dos proyectos que ahora están en fase de estudio con animales y que parecen muy prometedores. Vamos a hablar precisamente con el equipo de investigación de la Universidad de Burgos. También no nos puede faltar nuestra sección de consejos de alimentación con Ana Matei y les vamos a hablar de esos pequeños bichitos que están siendo contagiados en los diferentes pelos de los niños. Son los piojos. Hoy hablamos de su prevención y los tratamientos. La Universidad de Burgos está investigando dos fármacos para la diabetes. Son dos proyectos que están en la fase de estudio con animales y además, bueno, pues los resultados parecen ser prometedores. Hoy vamos a hablar con el responsable del equipo de este grupo de trabajo. Él es Germán Manuel Perdomo, es doctor y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Burgos. Germán, muy buenas noches. Buenas noches, Verónica. Bueno, hay que decir, hemos hablado muchas veces aquí, la diabetes es una enfermedad crónica que afecta a más de 400 millones de personas en todo el mundo. Los datos se están reflejando y vemos, ¿no? Desgraciadamente, un crecimiento, ¿no? Una evolución. Efectivamente, la evolución de la diabetes a nivel mundial está alcanzando unas cifras impresionantes. Según la Organización Mundial de la Salud, para el 2030 la población de diabéticos se va a duplicar. Una de las causas más importantes de este aumento de la diabetes es el aumento en sobrepeso y obesidad que hay en la población actual. Es una enfermedad compleja, ¿no? Efectivamente, es una enfermedad multifactorial. Hay tanto componentes ambientales como genéticos. Y dentro de los ambientales, obviamente, está el consumo excesivo de calorías y la inactividad física. ¿Y qué importancia tiene esta patología a nivel económico y sanitario? Tiene una gran relevancia. En atención primaria, por ejemplo, la diabetes es una de las consultas más importantes que se realiza en estos servicios. Y, por ejemplo, en el contexto de España se destina el 8% del presupuesto sanitario para esta enfermedad. Ahora mismo, Germán, ¿qué tipo de diabetes se están dando? Fundamentalmente hay dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que afecta al 10% de la población diabética. Se trata de una enfermedad en la cual estos pacientes son incapaces de producir insulina. Esto se debe a que su sistema inmune destruye las células que producen insulina en el páncreas. Y por otro lado tenemos la diabetes tipo 2. La mayoría de los pacientes son diabéticos tipo 2. En este caso, el paciente sí que produce insulina, pero la insulina no actúa de manera eficaz para poder regular los niveles de azúcar en sangre en estos pacientes. Es la que más, ¿no? Más común es la tipo 2. ¿Y en qué edades se están dando? Fundamentalmente está afectando la tipo 2 a la población de mayores de 65 años. De hecho, el envejecimiento de la población es uno de los factores también que hace que haya aumentado el número de diabéticos. Y las previsiones en el futuro será que la mayoría de la población envejecida va a sufrir diabetes. O sea, todavía, ¿no?, va a haber, o se espera, ¿no?, ese crecimiento, ¿no?, de esta patología. Por ello, ¿no?, todos estos estudios que se están haciendo, estos dos proyectos, ¿no?, que además recientemente acabáis de presentar en un congreso anual de la Asociación Europea, ¿no?, para el estudio de esta enfermedad en Múnich. Efectivamente, hemos ido allí hasta Múnich con nuestras investigaciones y estamos muy contentos de haber podido presentar nuestros resultados en un foro internacional tan importante como es este. Pues vamos a hablar, ¿no?, de esas investigaciones. Germán, ¿en qué consisten?
Bien, muchas veces los científicos tenemos gran dificultad para intentar explicarle a las personas qué es lo que hacemos en el laboratorio. Si me permite, voy a usar un ejemplo para intentar explicarlo. Imaginemos que nuestro vehículo, nuestro coche deja de funcionar porque tiene un problema en el motor. Bien, si queremos arreglar ese problema, necesitamos saber cómo funciona el motor. Y para saber cómo funciona el motor es necesario conocer cuáles son las partes que tiene el motor y cómo entre sí están relacionadas y se comunican. Ese conocimiento nos permite a nosotros identificar qué parte del motor está estropeada y proponer una solución, que es la de cambiar la pieza que, por ejemplo, produzca el mal funcionamiento. Pues nosotros hacemos algo muy similar en nuestro laboratorio en la Universidad de Burgos. Lo que tratamos es de entender, comprender cuáles son las causas y el origen de la diabetes. Pero las causas, ¿no?, y el origen siempre lo están comentando, parecen muy claras, ¿no? Bueno, no están tan claras, ¿no? Nosotros lo que generamos en nuestro laboratorio es el conocimiento necesario para poder aplicarlo a entender qué es lo que falla en un paciente diabético. Ese conocimiento nos permite a nosotros dos cosas. Por una parte, proponer nuevas dianas terapéuticas de acción, es decir, identificar qué es lo que funciona incorrectamente y proponerlo como un lugar al cual poder ejercer una terapia. Y en segundo lugar, nosotros lo que también trabajamos es en emplear nuevos fármacos para intentar tratar y curar la diabetes tipo 2. Fármacos para la diabetes, ¿no? Correcto. Tipo 2. ¿Cuánto tiempo lleváis realizando estos proyectos? Con el estudio de estos nuevos fármacos que estamos trabajando, llevamos 7 años de trabajo. Dos proyectos, ¿no?, que ahora mismo sí que es cierto que ya habéis hecho una fase de estudio, ¿no?, en ratones. Efectivamente, esos dos fármacos se trata de compuestos naturales que nosotros aislamos de corales marinos. Para ello contamos con la colaboración de la doctora Mercedes Cueto en el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC en Tenerife y con la doctora Irene Cósar en la Universidad de Valladolid. Hemos identificado una familia de compuestos que son muy similares entre sí y que tienen fundamentalmente dos actividades. Por una parte, estos compuestos protegen a las células productoras de insulina de ser destruidas. Y son muy interesantes en el contexto de la diabetes tipo 1, donde hay una destrucción de las células que producen insulina. Y por otra parte, estos compuestos también mejoran la eficacia de la acción de la insulina. Y por tanto son muy interesantes desde el punto de vista del tratamiento de la diabetes tipo 2. Hemos pasado una primera fase, que son los estudios a nivel de células, y como tú bien decías antes, también hemos pasado una segunda fase que es con estudios en modelos animales, de diabetes tipo 1 y de diabetes tipo 2. ¿Y cómo son los resultados? Pues nuestros resultados son bastante buenos, estamos muy contentos con ellos. Y ahora mismo estamos intentando colaborar con una empresa farmacéutica que tiene interés por nuestros fármacos para conseguir el desarrollo de estos fármacos. Nosotros estamos en la fase preclínica, estos estudios en animales, aún necesitamos entender cómo funcionan estos fármacos, cuál es la dosis óptima, cuál es la ruta de administración mejor. Y la siguiente fase a la cual nosotros queremos llegar es la fase de estudios clínicos en humanos. Esa fase lleva entre 4 y 6 años antes de que, si estos fármacos son eficaces y son seguros,
puedan ser aprobados por la Agencia Europea de Evaluación de Medicamentos. Y en ese momento ya se le daría la luz verde para salir al mercado y ser comercializado. ¿Cuándo creéis que podríais pasar a esa fase de tratarlo con personas? Bueno, si todo sigue su curso, pues yo calculo que pueden ser entre 8 y 10 años probablemente. ¿Los resultados son optimistas? ¿Veis una vía abierta de optimismo a la diabetes? Nosotros somos optimistas para tratar la diabetes con estos fármacos. El hecho de que sean capaces de actuar sobre dos dianas importantes de la diabetes, como son las células que producen insulina, como es mejorar la sensibilidad de la insulina, pues creo que le da una polivalencia a estos fármacos que es muy atractiva, al menos desde el punto de vista farmacológico. Esperemos que sean fármacos seguros, fiables y eficaces, ¿no?, cuando se usen en humanos. ¿Y creéis, Germán, que la diabetes o las personas, pacientes que padecen diabetes tipo 1 serán libres de insulina en un futuro? Bueno, el paciente diabético tipo 1 es un gran reto para la investigación translacional. Efectivamente, los trasplantes en los años 70 y 80, los trasplantes de páncreas, no dieron los resultados esperados. En el año 2000, el trasplante de islotes pancreáticos, es decir, solamente tomar las células que producen insulina y trasplantarlas, generó mucha expectativa. Luego se vio que había una serie de problemas que había que resolver. Y actualmente estamos en un momento interesante donde se han intentado resolver esos problemas con el empleo de las células madre, con el desarrollo de nuevos fármacos para evitar el rechazo del trasplante, y yo creo que estamos en el buen camino. No obstante, hace menos de una semana la FDA americana ha aprobado el uso comercial de los páncreas artificiales. Esto es una esperanza enorme, un nuevo tratamiento para los pacientes diabéticos tipo 1. Consiste en un dispositivo que integra una bomba de insulina y un sensor de glucosa. De tal manera que el paciente no tiene que monitorizar su glucosa diariamente, ni tampoco tiene que inyectarse la insulina diariamente. Este sistema simplemente sensa cuánta glucosa tiene y inyecta la insulina necesaria para que el paciente mantenga sus niveles de glucosa en sangre constantes. Es muy interesante, ha dado muy buenos resultados, sobre todo en el contexto de las hipoglucemias nocturnas. A los pacientes diabéticos tipo 1, uno de los problemas que tienen es que se les baja el azúcar, ¿no?, durante la noche, y eso les genera grandes problemas. Y ahora mismo tiene una enorme expectación estos nuevos páncreas artificiales que ya van a empezar a ser comercializados en Estados Unidos. En Estados Unidos, claro, que cuando lleguen a España... Bueno, esperemos que pronto lleguen a Europa, que pronto lleguen a España. Esta investigación ha llevado muchos años, ha involucrado científicos europeos, científicos americanos. El JDRF ha invertido más de 100 millones de dólares en desarrollar estos dispositivos y ya están en el mercado, ya están aprobados, al menos en Estados Unidos. Esperemos que en Europa también dentro de poco pues se apruebe su uso y los pacientes diabéticos tipo 1 se beneficien de estas nuevas tecnologías. ¿Se puede decir, por lo tanto, que se ha hecho una gran evolución en pocos años de tratamientos, de intentar dar optimismo a las personas con diabetes? En el contexto de la diabetes tipo 1 se está haciendo muchísimo esfuerzo y realmente el avance es importante en el contexto del tiempo que lleva una investigación, que lleva muchísimos años, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados hoy en día a que todo sea inmediato. Mandamos un WhatsApp y todo es inmediato, pero la investigación va mucho más lento. Yo creo que sí, que estamos haciendo avances importantes, ¿no?, pero no a la velocidad que probablemente el paciente diabético quisiera. Bueno, pues ese dato no importante, que esperemos que de aquí no a 6, 7, 8 años, ¿no?, Germán, podamos, ¿no?, ver esos tratamientos ya cómo se están
bueno, llevando, ¿no?, directamente a los pacientes. Os seguiremos de cerca a vuestro equipo y a esta investigación. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Nosotros esperamos trabajar duramente en la Universidad de Burgos para llevar a cabo ese proyecto. Gracias. Vamos a ver ahora un reportaje, Construyendo lenguaje, así se llama la iniciativa, en la que por primera vez participan 11 personas con discapacidad intelectual. Su objetivo es conocer de primera mano la evolución de la construcción de un edificio de viviendas, un proyecto que está haciendo mejorar las habilidades sociales y de orientación de los usuarios. Construyendo lenguaje, así se llama la iniciativa en la que por primera vez participan 11 personas con discapacidad intelectual de la ciudad. Su objetivo es que estas personas conozcan de primera mano la evolución de la construcción de un edificio de viviendas, además de introducirse en el mundo laboral. Hace 6 meses que la asociación Las Calzadas, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual, quiso comenzar este proyecto. La idea surgió a raíz de ampliar un poco su vocabulario y pues, sobre el tema de la construcción. Digo, bueno, pues la mejor manera de aprenderlo es verlo en el mismo lugar. Explicamos sobre todo los componentes de la obra, qué es cada parte que vamos construyendo, pues qué es el suelo, qué es el techo, qué son los pilares, o sea, cada parte que constituye su vivienda y los materiales de que está formado. Una vez al mes salen del centro acompañados de una logopeda y una educadora camino a este futuro edificio de viviendas para pasar una jornada con sus profesionales participando en el proceso de construcción. Para nosotros es muy reconfortante tener una visita mensual que les vamos explicando el progreso de la obra y además son muy críticos porque ellos nos dicen si ven avances, si no ven, qué les parece, si les gusta, con lo cual nos parece muy positivo también para nosotros. La experiencia está siendo más que positiva ya que tiene múltiples beneficios para ellos. Aprenden mucho pues, de cosas que ellos pueden ver directamente y tocar y su pensamiento abstracto pues, es muy limitado. Cómo hacen las casas, cómo trabajan los albañiles. Me gusta mucho, nos está enseñando muchas cosas. Luego cuando volvemos al taller, al centro de día, ellos allí trabajan mucho el vocabulario. Trabajamos el vocabulario que nos han explicado aquí y además hacen como una especie de memoria de la visita. E incluso ellos redactan cómo ha sido la visita, lo que hemos visto, lo que nos han explicado. No solo aprenden términos y conceptos en materia de construcción, sino que también les permite conocer las situaciones de riesgo que pueden ocurrir, así como las medidas de protección y seguridad adecuadas para cada momento. Conocer estos valores mejora su memoria visual y auditiva, además de sus habilidades sociales. Aparte de conocer de una manera concreta un vocabulario relacionado con un tema muy importante para ellos, como es la vivienda, pues también desarrollan las habilidades comunicativas en cuanto a expresión oral, porque bueno, pues vienen aquí, preguntan, luego pues bueno, la comprensión oral, la memoria auditiva y visual, que luego tienen que trabajar a la hora de hacer la memoria, la socialización. Una experiencia que finalizará cuando termine todo el proceso de construcción de las viviendas. Miércoles, pues tenemos aquí unos minutos para darles nuestros consejos de alimentación, de salud y que mejor con nuestra dietista Ana Maté. Muy buenas noches. Ana, buenas noches, Verónica, muy bien, muchas gracias. Que ya saben que desde que hemos comenzado la temporada pues les estamos dejando un número de teléfono, un contestador donde pueden llamar por si tienen cualquier consulta y vamos a escuchar la consulta de esta semana que seguro que hay mucha gente que le interesa. Hola Ana, mira, me gustaría saber, suelo ir a correr 3 veces a la semana, entonces me gustaría saber qué alimentación tengo que llevar o qué debo comer antes y después de salir, y también me gustaría saber si es aconsejable correr por la mañana sin haber desayunado antes. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que es una pregunta, Ana, que tiene mucha gente, ¿no? Ahora está muy de moda correr, el runner. Sí, súper de moda, es el deporte más de moda que hay. Y esa consulta, ¿no? ¿Qué comer antes y después de correr?
Vale, más que antes y después, al final tiene que mantener una alimentación lo que es de forma diaria, pues para tener una energía suficiente para poder desempeñar pues ese rendimiento físico los días que ella vaya a entrenar. Hay que tener en cuenta que una persona que corre, su gasto energético es bastante más elevado que una persona que es sedentaria, por tanto que hay que tener muy en cuenta el tema de la alimentación, porque lo que va a optimizar es su rendimiento a la hora de ese entrenamiento y va a mejorar mucho su salud. La alimentación sí que dispersa un poco en cuestión de una persona normal o una persona que sea sedentaria, porque lo que más se tiene en cuenta es el tema de los hidratos de carbono, ¿vale? Es algo que tiene que estar elevado en el tema de estas personas que realizan este deporte. También va a depender un poco del rendimiento de cada uno. Hay gente que igual emplea 1 hora y hay gente que emplea 2 horas, igual que esta persona nos está diciendo que va a correr 3 días a la semana, habrá personas que corran 5 o 6 días a la semana porque se dediquen a hacer maratones, etcétera, etcétera. Lo primero que le voy a decir es que nunca se le ocurra hacer deporte en ayunas, ¿vale? Que es una de las preguntas, lo ha dicho al final, sí, que sería correr en ayunas. Hay que pensar que nosotros el desayuno hay que realizarlo dentro de los 30 minutos desde que nosotros nos levantamos. Si tú no realizas una ingesta adecuada dentro de los 30 minutos desde que tú te levantas, tu metabolismo va a tirar de tu reserva grasa, porque tú al final comienzas teniendo un gasto simplemente por respirar, tienes un gasto energético basal. Por tanto, al no suministrárselo, él tendría que duplicar su trabajo para poder transformar esa grasa en energía para tú poder desempeñar tus funciones vitales, más ese aumento en rendimiento físico que tú vas a tener por salir a correr. Entonces, que eso que no se le ocurra a nadie. Si la gente cuando desayuna, que no salga directamente a correr, que espere un rato o que lo haga 1 hora antes, pues para no sentirse pesado, pero que nunca salga en ayunas. Eso, o sea, es un consejo. Vamos a desmentirlo, ¿no? Y yo creo que además hay muchísima gente, se oye, ¿no? Que sale a correr en ayunas y luego, bueno, pues ya se preparan. Mucha y en muchos deportes, no solo a la hora de correr. Entonces, que la gente, que eso es una alerta bastante grande, porque la gente le puede pegar un bajón de azúcar, un bajón de tensión y caerse desplomado en el suelo. O sea, que la gente tenga muchísimo cuidado. Como hemos dicho, es muy importante el tema de los hidratos de carbono, pero no hay que perder también la importancia de las proteínas y las grasas. Para que nos hagamos un pequeño cómputo y lo podamos entender, vamos a basarnos lo que es en una pirámide nutricional que todos hemos visto y más o menos indicar cómo sería en el caso de la gente que vaya a correr, ¿vale? La base de esa pirámide va a ser el tema de los hidratos de carbono, que van a ser los que nos van a aportar esa energía, y va a ser pues en base a lo que es el arroz o la pasta, la patata o el pan, ¿vale? O sea, estamos hablando de unos hidratos de carbonos complejos que son de asimilación lenta para mantenernos saciados durante mucho más tiempo. Por encima de ese hidrato, el cual vamos a tener en cuenta que se debe de consumir unos 6 gramos de hidratos de carbono al día por kilogramo de peso y por persona. Si ponemos un ejemplo de un hombre, varón de 65 kilos, estamos hablando en torno a unos 390 gramos de hidratos de carbono. Hay gente que dirá, ¿y cómo calculo yo eso de los hidratos de carbono? Pues vamos, más o menos, para hacerlo por raciones de 50 gramos, pensar que 60 gramos de cereales de desayuno nos cumplirían 50 gramos de hidratos de carbono, al igual que lo que son 70 gramos de arroz o pasta en seco, ¿vale? No cocinado, porque el peso aumentaría una vez después de su cocción. También unos 250 gramos de plátano o unos 500 gramos de lo que son frutas y verduras, teniendo en cuenta que estas cantidades pueden oscilar en cuestión a los gramos por cada kilogramo de peso por persona del rendimiento físico que esta persona realice, ¿vale? En cuestión a la hora de ir a correr, de que realice 1 hora o 1 hora y media. Después de los hidratos de carbono, el que vamos a pautar van a ser las proteínas, van a ser, como quien dice, los ladrillos que van a construir nuestra estructura. Por tanto, simplemente con lo que nosotros consumimos de forma diaria en cuestión de carnes o pescados, siempre intentando que sean en formas culinarias que no conlleven mucha grasa, como pautamos en una alimentación normal, cubriríamos las necesidades. Si la gente quiere calcularlo un poco, es entre 1,2 y 1,4 gramos por kilogramo de peso por persona, ¿vale? Por encima estarían las grasas, que hay mucha gente que lo que hace es anularlas. No hay que anularlas, eso es un error, porque las grasas son las que nos van a suministrar energía a largo plazo. Entonces, intentar abusar más de aquellas grasas que sean de aporte vegetal, como es el aceite de oliva a la hora de elaborar los platos, y intentar eliminar en lo máximo de lo posible pues los que son de procedencia animal. En cuestión a las proteínas que no hemos pautado, pues estaría lo que es las carnes, el pescado, el huevo y los lácteos, ¿vale? Mejor siempre desnatados. Y lo que es en el pico, la cúspide de la pirámide, vamos a poner el agua, que el agua es muy importante. En el caso de correr, como en muchos otros deportes, hay que beber agua antes, durante y después de hacer ejercicio físico, de lo cual se dice normalmente se pauta unos 2,5 litros, pero hay que tener en cuenta que hay que beber por lo menos 2 vasos antes de ir a correr, de lo cual sería un medio litro, y luego beber pequeños sorbitos cada 20 minutos mientras estamos realizando ese entrenamiento. ¿De qué manera
cada uno podemos calcular qué cantidad hídrica debemos suministrarnos para cubrir esas necesidades. Eso también hay que tener en cuenta dependiendo del tiempo que realicemos ejercicio y de la tasa de sudoración, que nadie la tiene en cuenta, y es algo a tener en cuenta. Es algo, por ejemplo, que se está mencionando mucho para el tema de los maratones, para que la gente lo tenga en cuenta. ¿Cómo calcular esa tasa de sudoración? Es súper sencilla. Simplemente hay que tener en cuenta una serie de puntos, que sería el pesarte antes y después de realizar ese ejercicio físico, un día que tú vayas a entrenar, y pesarte sin ropa, porque la camiseta a la hora de sudarla nos puede llevar a error la cantidad de sudoración que pueda tener cualquier persona. Hacer una suma de tanto la comida como la bebida que ingiramos a través de la realización de ese ejercicio. Imagínate que comemos alguna barrita energética o que llevemos algo para un aporte de hidratos, más el líquido que vamos a ingerir, como hemos dicho, pues cada 20 minutos, cada uno cuando requiera, durante ese ejercicio físico, y el tiempo que realizamos ese ejercicio. Puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media o pueden ser 2 horas. Hay que tener en cuenta que siempre que se realice un ejercicio por debajo de 1 hora, simplemente con el agua estamos hidratados. Solo habría que meter bebidas isotónicas si pasamos de esa hora. No haría falta beber bebidas isotónicas si es por menos de 60 minutos de realizar ejercicio físico. Para calcular lo que hemos dicho en cuestión del aporte hídrico, lo que teníamos que hacer es coger esos baremos y pondríamos el peso que tenemos antes de realizar ese ejercicio físico, menos el peso que tenemos después de realizar ese ejercicio físico, más lo haríamos en gramos en cuestión de las comidas y en litros en cuestión de las bebidas, de la suma en cómputo de la comida y bebida que hayamos realizado en cuestión a ese ejercicio físico, y lo dividiríamos entre el tiempo que hayamos realizado ese ejercicio físico. Ahí nos va a salir un número, que esa sería la cantidad de litros que nosotros estamos sudando. Por tanto, serían aumentar en el aporte hídrico que tenemos que hacer durante ese entrenamiento. Que seguro que hay mucha gente que a lo mejor se ha perdido, Ana, porque sí, son muchos datos, ¿verdad? Pero que bueno, que ya saben que Ana tiene su consulta, que pueden ir allí, que se lo va a explicar perfectamente. Pero es muy sencillo, o sea, simplemente sería, para calcularlo es algo muy sencillo. Entonces, que la hidratación es muy importante a la hora de antes, después y durante la realización de cualquier ejercicio, pero en este caso nos vamos a basar en el tema del running. Bueno, pues que se hayan quedado, ¿no?, con esas claves importantes de la alimentación para los corredores. Antes de que te vayas, danos una receta para hacer mañana. Pues a todo el que le guste vamos a hacer unos puerros gratinados, ¿vale? Los puerros simplemente pues es limpiarles, quitándoles el tallo y la primera capita, les vamos a trocear y les vamos a cocer o hervir hasta que estén blanditos, y cuando estén blanditos les vamos a unificar a una salsa que vamos a hacer con un poquito de leche, con requesón, con aceite y con pimienta. Hacemos una pequeña salsa, cada uno como le gusta, hay gente que le gusta más espesa o gente que le gusta un poquito más líquida, y luego lo que vamos a hacer es en una fuente verter esos puerros, por encima echar esa salsa que hemos elaborado y meterlo a gratinar al horno. Cuando veamos que está gratinado lo sacamos y ya está, listo para consumir. Fácil, sencillo y riquísimo. Que ya saben que si tienen cualquier consulta de nutrición para Ana, 947 24 21 35, que nosotros pues se la vamos a contestar perfectamente el próximo miércoles. Ana, gracias una vez más por acompañarnos. Gracias a ti, Verónica. Nos vamos unos minutos a publicidad y después les vamos a hablar de la nueva campaña del Colegio de Farmacéuticos para prevenir los piojos. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. ...140 años de vida y más jóvenes que nunca. ¿Preparado para la nueva experiencia Ibercaja? ¿Sabes lo que más me apetece en este momento? ¿Algo sabroso y suculento? ¡Sí! ¿De chuparse los dedos? Sí, sí, por favor. ¿Algo calentito? Que sea fresquito. Pues no se hable más. ¡A la favorita! Si lo que buscas es algo realmente bueno, visítanos. Taberna Urbana La Favorita. Tu favorita.
Domo, un espacio donde imaginar y crear tu cocina y baño. Para hacerlos prácticos y bellos y sobre todo muy tuyos. Somos Domo, diseño y calidad para todo el mundo. Domo, cocinas y baños en calle Santa Clara, 21. Bodegas Arroyo, desde la Ribera del Duero, les invita a degustar sus mejores caldos. Vinos creados con la mejor selección de sus viñedos, envejecidos en barricas de roble. Tinto Arroyo, medalla de oro en el Concurso Mundial de Bruselas 2014. Un vino para regalar, para acompañar en los mejores momentos. Tinto Arroyo, de venta en área de servicio Villa Gonzalo Pedernales. Volkswagen, das Auto. Habla con el mundo. Vuela hacia tu futuro. Corre. Tú sí puedes. Exprésate. Hazlo en colores. Hazlo en inglés. Kids and Us, inglés para niños. Más de 300 centros en todo el mundo. Pinta tu mundo con Kids and Us. Morcillas San Lesmes hace de la tradición su marca de calidad. Se elabora según la receta de 1949, con ingredientes seleccionados y naturales, como la cebolla orcal, el pimentón de la Vera o el arroz Delta del Ebro, libre de conservantes, aromas y esencias artificiales. Todo ello hace de la Morcilla San Lesmes un gran producto. Morcillas San Lesmes, en su mesa y en calle Paloma 7. ¿Pensando en comprarte una casa? En Caja Rural te ayudamos a decidirte. Con la nueva hipoteca de Caja Viva Caja Rural, te financiamos tu vivienda desde Euribor más 1,19%. ¿Necesitas alguna ventaja más? Sin comisiones de apertura ni de estudio. No esperes más, tenemos la hipoteca que necesitas. Caja Viva Caja Rural, los préstamos con las mayores ventajas. De Hijos de Tomás Martín nace Burpelet con la máxima calificación energética, y en la construcción de cubiertas y porches contamos con personal técnico y programas de diseño como CADWORK para adaptar tu idea a una solución real, práctica y económica, con las mejores maderas del mercado. También en Villariezo, Burpelet, energía natural. En la Correduría de Seguros de Asaja te ofrecemos todo tipo de seguros. Agricultor y ganadero, infórmate sobre el seguro para los que realizáis trabajos a terceros. Cubrimos el daño al cultivo sobre el que se está trabajando. El seguro de explotación, para salvaguardar la seguridad de tu medio de vida y el de los tuyos. Infórmate en las oficinas de Asaja. Seguramente viendo esto no te imaginas lo que podemos hacer. Porque la cocina de tus sueños solo la conoces tú. Y el baño ideal está en tu cabeza. Nadie hace las reformas como tú quieres, pero eso es porque aún no nos conoces. Medinapiel me sienta bien. Me sienta bien una chamarra de cuero o unos botines con abalorios. Me sientan bien unos buenos zapatos de piel. Me sienta bien que encuentre de todo para mi familia en un solo espacio. Medinapiel me sienta bien. Abrimos también domingos y festivos y las 24 horas en medinapiel.es. Este mes en Muebles Rey, el rey soy yo. Este mes todos los dormitorios infantiles y juveniles tienen hasta el 30% de descuento. Camas nido, individuales, abatibles, literas, armarios, estanterías, sinfonieres, mesas y sillas de estudio, todo hasta el 30%. Y además con financiación, transporte y montaje gratis. Solo este mes en Muebles Rey. Si te interesa la ciencia... Yo soy Noa y os voy a hablar de cómo podemos escribir con tinta invisible. Y tu pasión es aprender... Nuestro experimento es el cañón de Gauss o cañón de Riel. Cien y Cía está hecho para ti. Un programa para acercar la ciencia a toda la familia. Un espacio que te ofrecen la 8 Burgos y la Universidad de Burgos. Cien y Cía, los sábados a las 4 en la 8 Burgos. Centro Técnico de Conductores CTC. La mejor atención en cursos de formación. CAP, carretilla elevadora, excavadoras, todoterreno, carnet para discapacitados y todos los permisos para conducir. CTC, en Avenida Castilla y León, Barrio San Pedro y Cortes. Y en Palencia, Miranda y Aranda de Duero.
En la calle Los Herreros, Cuchillo de Palo. Cuchillo de Palo es el nuevo local para que descubras. Tenemos una carta de mercado, tapas de autor y una bodega que se renueva mensualmente. Y de lunes a domingo, a mediodía, menú del día. Descubre su tienda gourmet mientras degustas una tapa caliente recién hecha. Cuchillo de Palo, un lugar cuidado con esmero enfrente del Herrero, en calle San Lorenzo 35. En Tillar de Silos sabemos que un buen vino necesita de la mejor atención. Por eso cuidamos con especial cariño hasta el último detalle para elaborar vinos únicos. Tillar de Silos y Torre Silo. Aroma, cuerpo y sabor. Tillar de Silos y Torre Silo. Descúbrelos. En Implante, un equipo odontológico dedicado a la implantología proporciona a cada paciente la solución más adecuada a su necesidad personal. Incorporamos los últimos avances tecnológicos para asegurarle una atención bucodental basada en la calidad. Implante, especialistas en cuidar de su salud bucodental. Farmacéuticos ha lanzado una campaña para el tratamiento y la prevención de los piojos, y es que con la vuelta, con el regreso a las aulas, pues es muy habitual que aparezcan, ¿no?, estos pequeños bichos. Vamos a hablar con dos farmacéuticas, Cristina Martínez y Mercedes Pérez. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, una enfermedad muy común, la de los piojos, y muy contagiosa, ¿no?, de las más contagiosas, diría yo. Sí, efectivamente, yo creo que es de las más difíciles de erradicar precisamente porque nunca acaban de quitarse los piojos. Siempre queda alguna cabeza y entonces va recontagiando como si dijésemos. Vamos a hablar hoy precisamente de esa prevención, del tratamiento. Vamos a dar también, ¿no?, consejos a los padres que nos puedan estar viendo. ¿Se ven bien a primera vista los piojos? El piojo sí. La liendre es mucho más pequeña, pero mirando bien el cabello y sobre todo con una lendrera se pueden incluso retirar y el piojo se ve perfectamente a simple vista. Como son blancos, ¿verdad? ¿Cómo les es marrón, el piojo es marrón, es un pequeño bichito con 6 patitas y el huevo que pone que son las liendres son blancas y se quedan adheridas a la base del cabello. ¿Cómo lo podemos diferenciar? ¿O se diferencia bien, por ejemplo, con la caspa? La caspa, una vez que mueves el pelo o que pasas un peine, se despega muy fácilmente, no está pegada, y en cambio la liendre está pegada con precisamente una sustancia que segrega el piojo al poner el huevo, que es lo que hace difícil erradicar el bicho. Es lo que es más complicado. Es muy fácil retirar los piojos, como decía Mercedes, con la lendrera, pero la liendre hay que estar con más paciencia y sobre todo con mucha constancia, todos los días. ¿Cómo se contagian? Siempre se oye ese mito, y es que los piojos no vuelan, ¿verdad? No vuelan, no tienen alas, no pueden volar y tampoco saltan. El piojo camina muy rápido, se sujeta al pelo y camina muy rápido y pasa de un cabello a otro, de una persona a otra. Los niños, que es la población que se ve más afectada, juegan y juegan muy cerca. En adultos es más difícil, pero también pueden pasar, si las cabezas están cerca, de un cabello a otro y con utensilios. Cuando se comparten utensilios, peines, gorros, bufandas, el piojo sobrevive unas horas fuera de la persona, entonces se puede contagiar compartiendo un peine. Es curioso porque no aparecen por falta de higiene, sino que prefieren, ¿no?, los pelos limpios. Sí, van igualmente, se ha demostrado que van igualmente al cabello limpio que al cabello sucio. Antes se pensaba que por eso yo creo que ha habido una época de pues como más vergüenza a decir mi hijo tiene piojos. Sí. En cambio, de un tiempo a esta parte, en las farmacias sí que notamos que la gente pregunta sin ningún tipo de vergüenza o me está pasando esto que es horrible. ¿No? O sea, todo el mundo sabe que aunque tu niño o niña sea el más limpio de toda la clase, le puede pasar también. ¿Y solo se contagian o solo afectan a los niños, a los adultos? Nunca hablamos de ello.
No, afecta a niños y afecta a adultos. De hecho, los niños pueden infectar a los padres con mucha facilidad. Lo que pasa es que los adultos, por el tipo de conductas que tenemos, es más difícil que un piojo pueda pasar de una cabeza a otra, mientras que los niños, por el tipo de juegos y al estar juntos, sobre todo en campamentos y demás, o haciendo deporte, es mucho más fácil que el piojo se mueva entre las cabezas, pero puede ir a cualquier persona. Por ello es importante, ¿no? Para que no aparezcan, pues poner unas medidas de prevención. ¿Qué pueden hacer los padres desde casa? Lo primero yo diría asegurarse de que no queda ningún bicho, ninguna liendre. Es yo creo que justo el punto crítico en este problema. Cuando nosotros quitamos los piojos después del primer tratamiento, sea químico o sea natural, hay que repetir siempre el tratamiento. El ciclo de vida del piojo son 35 días, quiere decirse que aunque tú hagas el tratamiento y lo repitas a los 7 días, que es lo que suelen recomendar las marcas comerciales, puede que haya quedado una liendre, es muy fácil que quede. Entonces uno se queda descuidado, ha dicho yo ya he hecho el tratamiento bien, ya me olvido, no le vuelvo a mirar. Entonces a los 20 días el niño está otra vez con piojos. No significa que se haya vuelto a reinfectar o contagiar en el colegio o donde sea, sino que su cabeza todavía tenía alguna liendre. Entonces, lo primero, yo creo que no se puede, una vez que hay piojos, la prevención, si no se ha erradicado bien el piojo, no tiene ningún sentido. Si no hay piojo, si ya hemos cumplido bien los tratamientos, como nos indican las marcas, incluso yo recomendaría repetir una vez más de lo que marque el producto. Siempre, si lo vamos a aplicar cada 7 días, pues repetir una tercera vez a los 14. Es importante. Y eso sí, entre tanto, pasar la lendrera todos los días. Entonces, sí que es importante, cuando ya hemos quitado, prevenirlo. Hay productos repelentes, bueno, hay otro tipo de cosas, el árbol de té también, ¿verdad? Sí, decíamos. Vamos a hablar también de ello, además del árbol de té, se oye mucho, ¿verdad? Sirve para muchas cosas, además bien para granos, para resfriados, etcétera, pero muchos padres, ¿no?, lo dicen, comprar árbol de té, pues repele, ¿no? Parece que no llegan esos piojos, ¿esto es cierto? Sí, porque el aceite de árbol del té realmente es un potente antimicrobiano y también es eficaz contra los insectos, y aunque no hay ningún estudio clínico realmente que avala esto, sí que la evidencia ha demostrado que repele muy bien al piojo. No sabemos hasta qué punto ayuda en su tratamiento. Parece que sí, no hay ningún estudio clínico, repito, que lo pueda avalar, pero sí que es cierto que como repelente es muy eficaz. A la hora de usarlo además es muy sencilla, es ¿no? muy fácil, echar unas gotas. Sí, sobre todo en la parte de detrás de las orejas, de detrás de la nuca, que es donde el cabello está más oculto y es mucho más fácil que las liendres se queden ahí resistentes o que el piojo se esconda detrás del cabello. También por eso recoger el pelo, cuando el pelo está largo, recogerlo en una coleta y dejarle la nuca despejada es más eficaz para evitar el contagio. Más medidas de prevención. Bueno, el compartir utensilios que decía Mercedes es importantísimo, porque en las casas al final si hay varios hermanos es muy fácil que uno se peine con el cepillo del otro, las bufandas, por ejemplo, es que ahí también se queda, o incluso en los peluches, que hay veces que intentamos, si hay piojos en la casa, pues lavar todo a temperatura alta, a 60 grados, y hay veces que de las cosas así como accesorias nos olvidamos, los peluches, los juguetes que puedan tener eso, pues algún tipo de prenda de vestir o así, una muñeca, ahí también se puede alojar el piojo, que vive fuera del cabello 24 horas. Entonces todo eso sí que es recomendable meterlo en una bolsa de basura, cerrarlo y tenerlo un mínimo de 24 horas, para que si haya quedado algún piojo, por lo menos ese esté garantizado que desaparece. En los cojines también es muy fácil que se queden, que a veces pues uno se sienta en el sofá y no dice, yo no he tenido contacto con la cabeza de mi hijo, pero es que has estado en el mismo sofá con el cojín que ha tenido él. Entonces, ¿y con los adornos de pelo, los objetos de la cabeza? Sí, todo eso, sí, fácilmente. Si desgraciadamente pues se han contagiado, ¿no?, esos piojos, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Pues el tratamiento es básicamente ir a la farmacia y comprar un buen producto para matar el piojo y matar la liendre. Por lo tanto, no hay que comprar un producto. Sí.
Es decir, hay antipiojos muy eficaces, los hay sintéticos, los hay naturales, hay muchos tipos en función de la persona a la que va destinada. No es lo mismo un niño de 1 año de edad que una mujer embarazada, que una persona con una dermatitis, una piel atópica. Entonces yo recomiendo que siempre se consulte al farmacéutico, porque al final es el profesional que está formado y que está disponible para cualquier ciudadano, que nos va a dar el consejo de qué producto utilizar para cada caso en concreto. Hay un montón de opciones en el mercado. Realmente las más eficaces y las que la Organización Mundial de la Salud recomienda, porque prácticamente no son tóxicas para las personas y son muy eficaces, son las permetrinas, que son soluciones insecticidas que se aplican en el cabello seco, siempre, eso es muy importante. Hay que aplicar los tratamientos en el pelo seco, excepto los champús, que se aplican en el pelo mojado, pero por eso son menos eficaces también. Es mucho más eficaz un tratamiento en pelo seco. Cubrirlo con un gorrito, con una bolsa, el tiempo que el producto indica, 10 minutos, 20 minutos, depende del tipo de producto, y luego lavarlo muy bien. Lavarlo muy bien, retirar todos los piojos muertos, el exceso de producto, y pasar la alendrera. Porque aunque las liendres hayan muerto, hay que despegarlas del cabello. Hay bálsamos también que contienen vinagre, que es ácido acético, que ayudan a despegar ese pegamento y a hacer que las liendres se desprendan del cabello. Como comentaba antes Cristina, no van a morir todos los huevecitos. Siempre puede quedar uno, y por eso es tan importante repetir todos los días este paso con una liendrera o con un peine de púa muy estrechito que sea capaz de eliminar las liendres del pelo. El tratamiento es sencillo, ¿verdad? Entre el champú, has comentado, son menos eficaces, ¿no? Hablabas de insecticida, ¿no? Entre comillas. ¿Puede ser perjudicial para el cabello? No, porque además las fórmulas cosméticas ahora están muy bien preparadas. Ya prácticamente no contienen alcohol, no resecan el cabello, no resecan el cuero cabelludo, llevan productos acondicionadores para que el cabello esté bien hidratado. Ya no tiene nada que ver con las fórmulas que había quizá hace 40 años en el mercado, que dejaban el pelo reseco, y hoy hay productos cosméticos para cada tipo de cabello. Pues como nos han comentado también Cristina y Mercedes, ya el hecho, ¿no?, de que tu niño tenga piojos no es como antes, ¿no?, que lleva el cabello, tiene poca higiene, no, porque van hacia los cabellos limpios. Por lo tanto, es, me imagino, importante, ¿no? ¿Qué recomendación dais a los padres en el caso de que su hijo tenga piojos? ¿Comunicarlo al colegio, a los demás compañeros? Yo creo que lo más importante es comunicarlo en el momento en el que uno se dé cuenta, porque es una forma de evitar el contagio. Y luego hay otro problema que yo creo que es el que a los padres nos puede costar más, que es dejar al niño en casa, hasta no aplicarle bien el tratamiento, el primero por lo menos, porque uno igual por la mañana rápido le ve los piojos y dice, uff, no digo nada, y ya se lo doy luego a la tarde. Entonces ahí ya hemos contagiado a muchos niños. Entonces sí que yo diría que prioritario comunicarlo al colegio y ponerse manos a la obra a aplicar el tratamiento que hayamos decidido. Pues Cristina, Mercedes, gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Y vamos terminando ya el programa de salud de esta casa Cita Previa, pues con nuestra sección semanal, con la Clínica Implante. La salud oral y la nutrición son sinérgicos. Tanto las infecciones orales como las afecciones sistémicas agudas, crónicas o terminales afectan a las habilidades funcionales masticatorias y, por tanto, el régimen alimentario y el estado nutricional. La nutrición y la dieta influyen en la integridad de la cavidad oral y contribuyen a la progresión de las enfermedades orales. Dentro de las funciones del odontólogo, una de ellas es prevenir las enfermedades de la mucosa oral inducidas por una mala nutrición. Está demostrado que la salud oral y la nutrición afectan de manera seria a nuestras mucosas orales, dientes, e incluso pueden afectar en el desarrollo del cáncer oral.
Muchas veces una mala nutrición, ya todos sabemos que influye en el desarrollo craneal y en el desarrollo esquelético del paciente. Y en muchas situaciones, dependiendo en qué ion tengamos una mala nutrición, vamos a tener determinadas alteraciones en las encías, en los dientes y sobre todo en el cáncer oral. Dentro de las enfermedades de las encías, conocemos que en pacientes desnutridos progresan más rápidamente. Además, la enfermedad periodontal está asociada a un aumento de radicales de oxígeno reactivo que no son suficientemente metabolizados y todo esto lo que causa es una pérdida de la función y genera mutaciones genéticas en todo lo que es el epitelio oral. Asimismo, un paciente desnutrido va a generar menos saliva, con el efecto barrido de las bacterias que tiene esta. El efecto barrido es un efecto que genera la saliva, que va a ser un efecto en el cual pues, barra las bacterias de los dientes y de las encías y nos sirve de método de limpieza. El déficit severo de vitamina C puede desencadenar una enfermedad periodontal asociada al escorbuto. Dentro de las enfermedades de la mucosa oral van a existir varios iones cuyo déficit va a provocar diversas patologías. Dentro de estas, pues están los niveles de glucemia. Todos sabemos que la diabetes genera alteraciones en los vasos o angiopatías, microangiopatías, la vascularización. Esto lo que ocurre es que estos cristales de glucosa van a alterar la correcta circulación sanguínea terminal, de tal manera que la mucosa oral pues, se va a poder descamar. Al descamarse se puede colonizar por hongos y generar infecciones fúngicas. Por lo tanto, suele haber una asociación a unos niveles de glucemia no controlados, asociación a la infección por hongos de la mucosa oral. Malformaciones craneofaciales congénitas, como el labio hendido con o sin implicación del paladar, han sido asociadas a carencias nutricionales de vitamina A o de ácido fólico en mujeres embarazadas. Dentro de un déficit en la absorción de calcio y vitamina D, su carencia puede contribuir a la patogenia de la osteoporosis y, por ende, a la pérdida de hueso alveolar. Por otro lado, el déficit de hierro, todos sabemos que nos va a generar problemas de carácter bucal y esofágico, va a generar descamaciones, glositis y alteraciones aftas, ulceraciones en toda la mucosa oral y del epitelio esofágico. Por otro lado, el zinc ya sabemos que tiene, de hace tiempo, son los polvos de talco, tiene funciones reparadoras del tejido y cicatriciales, pero también del sistema inmune, con lo cual todas las patologías de la mucosa oral, incluida la enfermedad de las encías, pues se pueden potenciar. La vitamina C juega un papel importante en los procesos de detoxificación y en los procesos reparativos. La deficiencia puede exacerbar las infecciones orales. Y luego la vitamina B12 y el ácido fólico, sobre todo lo que genera es alteraciones similares a cuando tenemos una anemia. Nos va a irritar, nos va a generar dolor en la lengua, inflamación en la lengua, que se llama glositis dolorosa, nos va a generar atrofia de las papilas linguales, las cosas nos van a saber a diferente sabor, a veces a sabores metálicos, etc. La mucosa oral va a estar fina y por lo tanto es más fácil que nos salgan ulceraciones, que nos salgan estomatitis e incluso gingivitis, inflamación de las encías. En el caso de la vitamina B2 o riboflavina, los síntomas son alteraciones como la estomatitis o labiales. Como la quelitis angular, nos va a generar en las comisuras alteraciones en las cuales pues nos molesten, etc. En cuanto a la vitamina A, por medio de su actividad directa sobre la expresión de ciertos genes, actúa sobre la diferenciación celular y tisular. Su carencia se manifiesta, entre otras, con seroftalmina, serostomía y aumento de susceptibilidad a las infecciones en piel y mucosas. Dentro de la prevención de la salud bucal y de la mucosa oral se recomiendan el consumo de cereales, frutas y verduras. Y preferir el uso de lípidos vegetales para la prevención de todas estas enfermedades frente
a la ingesta de hidratos de carbono de rápido consumo. Eso quiere decir, los hidratos de carbono son los azúcares simples, es decir, el azúcar normal que usamos, pues intentar evitarlo, intentar cambiarlo por azúcares vegetales e intentar una correcta dieta en frutas y en vegetales. Esto hará que todas estas patologías las podamos prevenir de una manera correcta y sobre todo podamos prevenir el cáncer oral, que es un cáncer muy agresivo, es un cáncer muy rápido, que aproximadamente la supervivencia es muy baja a los 5 años. Las recomendaciones generales para la prevención siguen siendo amplias. Como medidas preventivas cabe destacar mantener un peso, un control calórico y realizar ejercicio físico para mantener un peso razonable. Dentro del consumo de alcohol y tabaco cabe destacar su importancia dentro del cáncer bucal. La asociación tanto de alcohol como de tabaco se sabe que hace que las lesiones bucales progresen y podamos generar más fácilmente este tipo de patologías. La reducción del consumo de lípidos a menos del 30% del total de las calorías ingeridas, también está demostrado que va a disminuir las patologías de la mucosa oral. También es aconsejable limitar el consumo de carnes asadas, alimentos de conservas o muy salados. Dentro de las carnes asadas, si sí las debemos tomar o no las debemos tomar, si por ejemplo los embutidos ahumados, debemos tener en cuenta, por lo que hemos hablado, que todo este tipo de proteínas son malas para la correcta defensa de la mucosa oral, siendo un factor de riesgo dentro del cáncer oral. El no consumo de azúcares torrefactos también sirve para prevenir estas enfermedades, además de evitar la ingesta de alimentos a temperaturas extremas, ya que lo que causan es un quemazón del epitelio oral, y este quemazón, pues en el caso de tener además alguna patología asociada, pues puede inducir a una sobreinfección por hongos o puede inducir a una determinada patología. También se ha visto que una deshidratación por parte del paciente pues es una de las causas de ulceración de la mucosa bucal, y que por lo tanto pues debemos mantener una buena hidratación incluso y sobre todo en verano. Por lo tanto, las buenas prácticas dietéticas y un buen equilibrio de nutrientes va a hacer que nuestra mucosa oral, nuestro esófago y nuestro aparato digestivo funcione correctamente. Muchas de estas lesiones de la mucosa oral se pueden prevenir realizando una buena nutrición. Es nuestro deber como profesionales saber identificarlas, o por lo menos aquellos pacientes que presentan de manera recurrente patologías de la mucosa, incluso ulceraciones, saber identificar, saber hacer un correcto diagnóstico y sobre todo saberlas prevenir, y con una prevención no traumática, como puede ser identificando los riesgos o realizando bioquímicas a los pacientes en los cuales identifiquemos unos déficits de estos nutrientes y por lo tanto le podamos asesorar al paciente en la mejora de su dieta, de su nutrición, para evitar todos estos problemas. Las buenas prácticas dietéticas y los estados nutritivos equilibrados promueven el crecimiento y el desarrollo armónico de los tejidos, actuando a su vez en la prevención de enfermedades. Y nos despedimos. El próximo miércoles más salud aquí en Cita Previa en la 8 Burgos. Gracias por acompañarnos. Chao.